La violación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes es una de las formas más graves de violencia y afecta a las víctimas de manera irreparable y durante toda la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 13 niños es abusado. Y en el caso de las niñas, 1 de cada 5 niñas es abusada sexualmente. En el año 2015, la ley 27.206 anuló la prescripción del delito mientras la víctima fuese menor de edad. La ley establece que la víctima puede realizar o ratificar la denuncia al cumplir la mayoría de edad. Se la conoce como la ley que respeta el tiempo de las víctimas. Hoy vamos a conocer un caso emblemático en el país porque se trata de hechos que se produjeron en los años 80 y recién las víctimas pudieron denunciar en 2016. Y por otro lado vamos a compartir con ustedes una entrevista que le realizara hace unos años al ex vicegobernador Eduardo Galantini, que falleció esta semana en nuestra provincia. Esto es Escenarios. En los años 80, cuando tenían 6 y 3 años, Rosalía Alvarado y Belén Duet fueron víctimas de abuso sexual. Recién pudieron realizar la denuncia formal en 2016, después de la sanción de la Ley Nacional 27.206 de respeto al tiempo de las víctimas, que anuló la prescripción del delito de abuso sexual en la infancia. Esta causa hoy está en instancias de desarrollarse el juicio oral y agradecemos mucho la presencia en escenarios de Rosalía Alvarado y de Victoria Duet. Rosalía fue víctima de abuso, Victoria es hermana de la otra denunciante. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar me gustaría que me cuenten en qué instancia está la causa y quiénes son los denunciados. La causa está en una instancia ya de juicio oral. Si todo sigue bien, el día lunes 10 de mayo se va a dar inicio a la primera audiencia del juicio, que es una denuncia de abuso sexual en la infancia contra Daniel Pache y Noemí Alvarado. ¿Y cómo llegan hasta esta instancia del juicio? ¿Cómo llegan emocionalmente? ¿Cómo fue iniciar la denuncia? Emocionalmente estamos muy movilizadas por este momento, porque es la verdad que algo que venimos buscando desde hace mucho tiempo. Costó mucha lucha, mucho poner el cuerpo. No estuvimos solas en este camino desde que denunciamos. Contamos con mucho apoyo, es una lucha colectiva, de manera colectiva llegamos hasta acá. Y bueno, estamos esperanzadas. Yo estoy esperanzada, yo creo que es posible que se haga justicia, hay muchas pruebas. Y estamos esperando eso, que exista una sentencia que condene este delito. No solo por nosotras, por Belén y por mí, que es esta denuncia, digamos, que hicimos juntas, sino por todas las personas que pasan por este horror y que todavía no pudieron hablar o que ya hablaron y todavía no tienen respuesta en la justicia. Es necesario que la justicia se pronuncie diciendo que no tolera este tipo de delitos y que los investiga y que los sanciona. Me parece que ese es el mensaje que estamos esperando por todas. Bueno, en este caso va a ser por nuestra historia, para sanar en lo personal, pero es un mensaje para toda la sociedad que estamos esperando. Se están por juzgar los delitos más antiguos en el país que han sido denunciados. Así que yo creo que tienen la oportunidad de dar un buen mensaje desde acá, desde el Chaco, desde Resistencia, tener un buen precedente para muchas compañeras, compañeros y compañeras que están esperando. Y no fue fácil llegar hasta acá, tuvimos muchas trabas,
primero las trabas de que nos decían que no había posibilidad jurídica de hacerlo porque había pasado mucho tiempo. Después nos dimos cuenta que sí había, porque nuestro estado era parte de varios tratados internacionales que ya imponían en aquella época a nuestro estado que estos delitos no queden impunes. Y después nos encontramos con que existía un proyecto de ley que venía a plasmar esto en nuestra legislación interna, que es lo que se conoce hoy como Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, que lo que hace justamente es decir que para este tipo de delitos y también para el delito de tratas, el tiempo de la prescripción comienza a correr a partir de que la víctima hace la denuncia, por teniendo en cuenta justamente cuál es una de las características de este delito, que es el silencio y que es la asimetría de poder que existe con el abusador. Eso, después de la sanción de esta ley, nosotras pudimos encontrar un abogado ya organizadas como Al Fin Justicia, pudimos encontrar un abogado que acompañó la denuncia. Durante 2 años no pasó nada, no se molestó a nadie de los denunciados, ni siquiera se los notificó de que tenían una denuncia en su contra, y después de esos 2 años archivaron la causa y ahí tuvimos que luchar otra vez por el desarchivo. Fueron fallidas 2 audiencias por el desarchivo, no se produjeron. En ese interín murió uno de los denunciados, que es Daniel Pache. Después se pudo dar el desarchivo y logramos que se desarchive. Igual se opusieron, así que como tuvimos muchas trabas en la justicia, tuvieron que pasar varios jueces diciendo que este delito no prescribía, que debía ser investigado y juzgado, hasta que por fin llegamos a esta instancia que tenemos fecha para que comience el juicio oral. Así que bueno, ahí sí, estamos. Por eso nosotros decimos que es un momento histórico, o sea que la justicia del Chaco tiene la posibilidad de hacer historia realmente. Es decir, todo lo que cuenta Rosalía, que el suceso de los hechos, cómo fueron dándose, los logros fueron colectivos, porque como decía ella, fuimos acompañadas, se fue construyendo un camino que llevó a que pudieran acceder primero a la denuncia y después ahora a un juicio oral y público. Entonces, bueno, me parece que es eso, ¿no? La posibilidad de generar, digamos, un mensaje a la sociedad, clarificador con respecto a estos delitos. Y bueno, estamos esperando ese momento con mucha emoción y con mucha ansiedad también. Claro. Los delitos se consumaron cuando ustedes eran muy pequeñas. Belén tenía 3 años y Rosalía 6. ¿Y cómo, digamos, en qué momento, porque la denuncia se radica en 2016, y en qué circunstancia se deciden hacer la denuncia? Bueno, en realidad los tiempos, digamos, no sabemos desde cuándo, en el caso de Belén, comenzaron a suceder estos hechos. Sí, el momento en que ella lo puede contar, ¿no? Y bueno, todos estos años fue imposible poder realizar la denuncia porque si bien ahora estos temas como que están más hablados, más visibilizados a través de los medios, hace 30, 40 años atrás uno no encontraba la respuesta de cómo hacer la denuncia, dónde realizarla. Yo pude hablar en el 2013, cuando falleció mi padre. En el velorio de mi papá pude hablar la primera vez, o sea, hacerlo público. Y una vez que pasó ese momento, que fue muy terrible, pero a la vez liberador, lo único que quería era denunciar este delito, denunciar esto que me había pasado, porque yo sentía que me había atravesado toda la vida, que, y que necesitaba que no quede impune, denunciarlo, denunciar a esta gente. Me imaginaba que
podría haber más personas también que hayan pasado por este horror o que sigan pasando. Y bueno, y ahí empecé un camino como de búsqueda eh, sola, digamos, con mi familia que me acompañó. Y, y en ese camino de búsqueda me encontré con compañeras de una organización política que empezamos a visibilizar el caso y en ese transcurso también nuestras madres, mi mamá y Lidia, la mamá de Belén, se encontraron en el centro de la ciudad y se contaron unas a otras lo que les había sucedido, lo que nos había sucedido a nosotras, a cada una de sus hijas. Y bueno, yo siempre recuerdo ese encuentro cuando mi mamá me contó y después el encuentro con Belén como algo muy hermoso en mi vida, aliviador, porque uno cuando está en silencio piensa que solo a una le pasó, que no tiene la culpa, que es una vergüenza y todas esas cosas horribles con las que se carga. Y bueno, a partir de ahí, que de ese encuentro, digamos, no nos separamos más, fuimos armando esta organización que se llama Al Fin Justicia, para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Y bueno, y ahí buscamos ya juntas cómo rodearnos, digamos, de qué profesionales rodearnos, con quién hablar, a dónde ir, a quién preguntar para denunciar. Y bueno, militando este tema, digamos, nos encontramos con un abogado que estuvo dispuesto a acompañarnos. Y así hicimos la denuncia juntas. Cada una su denuncia, pero el mismo día, con el mismo abogado. Y bueno, estamos acá llegando al juicio juntas. Y vamos a lograr justicia juntas. Está bien, Rosalía, y en tu caso se trataba de personas muy cercanas a vos, ¿no? Claro. Noemí Alvarado, que es la persona a quien se va a juzgar ahora, es tía mía por parte paterna, es hermana de mi papá. Es hermana de mi papá. Y bueno, y su esposo sería tío político, él ya fallecido. Sí, sí, muy cercano. Vivían a la vuelta de mi casa, o sea, yo vine a vivir a la vuelta de la casa de ellos, porque yo, si bien nací en Resistencia, recién nacida, de bebé, mis padres se trasladaron a Corrientes, al interior, vivimos en Paso de los Libres, de donde es la familia de mi mamá, y, y hay más o menos cuando yo estaba en Jardín de Infantes, vinimos a vivir para acá, y ahí fue que yo conocí a esta familia. Para mí mi familia era la familia Cabral de Paso de los Libres, digamos, la familia de mi mamá, que es la única familia que yo en realidad tengo. Y ahí fue que yo, bueno, tomé contacto con esta gente, desgraciadamente te diría, pero bueno. Vivían a la vuelta de mi casa, hasta el día de hoy y es ahí la casa de ellos, a la vuelta. Y vos decís, la única familia que tengo es la de mi mamá, o sea, no tuviste apoyo de la otra parte de tu familia. No, ningún tipo al contrario, digamos, fui atacada, llegaron a decir muchas cosas de mí, digamos, ellos se abroquelaron porque esta familia también es una familia que tuvo y que sigue teniendo mucho poder político y económico. Entonces, bueno, mucha gente como que le debe, quizás sienta que le debe muchos favores o no sé qué. Así que sí, la verdad que yo de parte de toda la familia por ese lado no recibí nunca ningún tipo de apoyo, sino todo lo contrario. Mi familia es mi familia que yo construí y la familia de mi madre, mi hermano y mi familia de mi madre, digamos, mi familia Cabral de Paso de los Libres, sus hermanos, mis primos, esa es mi familia. ¿Te sentiste contenida? ¿Sentiste que la justicia se ponía del lado de la víctima? ¿Crees que tiene que haber un trabajo sobre perspectiva de género y no de género solamente, sino... Sí, tiene que
tiene que haber mucho trabajo sobre perspectiva de género y de niñez y de entender de qué se trata este tipo de delito. Este es un delito que tiene características muy particulares, que no es un delito común, no estamos hablando de un robo, de un homicidio, no es un delito común. Las pruebas también son particulares, digamos, porque generalmente pasa esto por la cercanía, digamos, con los abusadores y por el trauma que causa en un momento, en una etapa de la vida donde uno se está formando como persona y que no entiende, no sabe qué es esto, de qué se trata, como personas que supuestamente te quieren, te cuidan, son buenas, hacen estas cosas, o sea, vos estás entrampada ahí, no entendés si esto está bien, si está mal, te llenan de culpa, o sea, es horrible el trauma, por eso es tan necesario hablarlo, por eso es tan necesario hablar con los gurises, con los chicos, con las niñas, por eso es tan necesaria la ESI, hay que hablar, esto hay que hablar, es muy necesario, y bueno, la justicia, digamos, como en general la sociedad, no, por ahí no entiende de qué se trata. Entonces se pone en un lugar de que, bueno, no, pero tanto tiempo ya no tengo pruebas para condenar, ya no tengo pruebas para investigar, y no. O sea, la prueba somos nosotros, lo que puedan escucharnos, la gente que pueda decir que nos vio ahí, lo que nos pasó, cómo nos vio, cómo fue nuestra vida. Eh, Claro, pero justamente, digamos, por ahí hay muchas pruebas. Lo que pasa es que ellos no entienden que estas son las pruebas. Por eso es fundamental la capacitación. Fundamental. Y porque además, digamos que jurídicamente están obligados a investigar este tipo de delitos porque no solo estamos obligados internacionalmente por pactos internacionales, digamos, de derechos del niño y demás, sino porque además ya existe una ley interna que modificó el Código Civil y que dice que en este tipo de delitos se respetan los tiempos de las víctimas. O sea, las víctimas denunciamos cuando podemos y cuando podemos denunciar tenemos derecho a obtener justicia. Rosalía, esto también te reubicó de otra manera, personalmente en tu vida, pero al mismo tiempo con otro rol social, ¿no? Sí, me ubicó de otra manera, totalmente. Me ubicó de otra manera. Me dio como una fuerza así que me explotó el cuerpo. Yo siempre digo, no es que yo hice nada extraordinario, a mí me explotó el cuerpo, yo no, como que no daba más, llegué hasta ahí y ahí como que ya no me quedó, lo único que quería era buscar justicia, denunciar, trabajar por esto, que no quede impune, pero que no solo no quede impune por mí, por mi historia, por la de Belén, sino por todas, porque es impresionante la cantidad de casos que hay y todavía lo naturalizado que está el delito y cómo cuesta, digamos, que estos delitos se denuncien, que se investiguen y que se condenen. Rosalía, te agradezco muchísimo que te hayas comunicado con nosotros, que nos des tu testimonio, porque tu testimonio es fundamental también para que otras víctimas se animen a denunciar y que sean acompañadas por sus familias en este proceso, que es un proceso muy, muy difícil que hay que atravesar, ¿no? Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes por permitirnos visibilizar y bueno, así a esas víctimas, como vos decís, le decimos que no están solas, que nos pueden buscar, tenemos un Facebook que se llama Al Fin Justicia, también un Instagram, y ahí se pueden contactar con nosotras. Bueno, y le agradezco también mucho tanto a Lidia como a Victoria Duet, que estuvieron también conectadas con nosotros para poder dar a luz y que toda la comunidad conozca esta causa y esta historia y que, bueno, que sea también un ejemplo y sobre todo que se haga justicia. Que sea justicia, mil gracias. Muchas gracias. Era Rosalía
víctima de abuso sexual durante la infancia, que lleva adelante un juicio desde 2016 y que hoy está en instancia de juicio oral en los tribunales del Chaco. Seguimos en escenarios. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. El 3 de mayo falleció en Corrientes el doctor Eduardo Galantini, quien fuera vicegobernador de la provincia, acompañando a Ricardo Colombi en su primer mandato y que tuvo que atravesar junto con este primer gobierno luego de la crisis institucional de 1999 y luego de la intervención federal, y que iniciaron esta nueva etapa institucional que está viviendo la provincia. La entrevista que le realizamos en ese momento tenía que ver justamente con ese periodo como vicegobernador, pero también habla y da su visión de qué sucede en la provincia de Corrientes y cuáles son los procesos que se viven. Hablábamos, ¿no? Recién usted le tocó ser vicegobernador. Después saliendo de una intervención federal en el primer mandato de Ricardo Colombi. ¿Cómo fue ese proceso de transición hacia la recuperación de las instituciones? Sí, más que el hecho de salir de la intervención, estábamos saliendo de una crisis social de la provincia que te has de acordar que se adelantó a la crisis nacional del 2001. Aquí fue en el año 1999 cuando... Bueno, la Plaza del Aguante, todo esto generó una crisis social con un descrédito muy grande de la población por sus autoridades gubernamentales provinciales fundamentalmente. Por eso, tanto Ricardo como yo, y yo como el grupo que de alguna manera sustentó aquel pacto, aquel proyecto político, éramos casi todos intendentes, veníamos de una práctica política a la cual la gente de alguna manera defendía, decía, ¿cómo puede ser que tengamos una provincia destruida, sin poder pagar sueldos y tengamos intendentes que les va bien? Así que un poco esa confianza de la gente creo que fue lo que hizo que pudiéramos ganar las elecciones. Ganamos en un contexto también difícil. Hoy la gente por ahí no se olvida, pero perdimos la primera vuelta, con lo cual el PANU, dirigido por Tato Romero Félix desde la cárcel, ganó la primera vuelta y pudo poner la mayoría de los legisladores, es decir, controlaba las cámaras. Nosotros ganamos la segunda vuelta, eso fue un esfuerzo del peronismo, el peronismo estaba dividido en los dos frentes, había peronistas, vicegobernadores peronistas. En el frente del PANU el vicegobernador era el doctor Yamil Machado, Félix Abdala Machado, y en el frente de todos el vicegobernador era yo, y nosotros conseguimos que el entonces senador Duhalde venga a Corrientes con la mayoría de los intendentes peronistas de aquella época
y en un gran acto que se hizo en el Club Córdoba, que yo creo que fue el acto más grande que el peronismo hizo en la provincia, bueno, más o menos saldó esa disputa de en cuál de los dos frentes estaba el peronismo, y el peronismo fue un actor importantísimo en la segunda vuelta. Pero asumimos en medio de una crisis. Tal fue la crisis en la cual asumimos que el PANU ordenó no reunir la Asamblea Legislativa para tomarnos el juramento. Es decir, no pudimos jurar ante la Asamblea, como es normal, y tuvimos que jurar ante los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la intervención. Bueno, a partir de allí fueron todos gestos políticos que hicimos para tratar de recuperar la relación con la ciudadanía. Bajamos los sueldos, a mí me tocó una limpieza importante en la legislatura, la verdad que había una superpoblación de gente y de cargos muy altos, dirigenciales que no dirigían nada, siempre me acuerdo de algunas cosas graciosas, ¿no? La dirección o la secretaría informática, no había una sola computadora en toda la legislatura en esa época. El desafío era tratar de administrar la legislatura con menos del 1% del presupuesto de la provincia, y se logró durante los 4 años. Yo fui el vicegobernador más austero de la historia de la provincia, me parece. Y a Ricardo, encabezando el Poder Ejecutivo, le tocó dar una señal también importante, que fue difícil, después nos ató bastante las manos esto, de crear una especie de Consejo de la Magistratura ad hoc. Todavía no estaba reformada la Constitución, los jueces, el gobernador podía elegir cualquier abogado que pase caminando por la calle y que tenga 5 años de ejercicio de la profesión, llamarlo y decirle, mirá, vos vas a ser el juez, si tenía acuerdo el Senado. Y bueno, se creó un Consejo de la Magistratura ad hoc, no vinculante, pero que sí el gobernador lo hizo vinculante, conformado por los colegios de abogados, la universidad, qué sé yo. Y bueno, y las ternas iban al Senado, dominado absolutamente por el PANU, y muchas veces también los miembros de los abogados, los miembros de la terna, todos tenían vinculación con el PANU. Lo que pasa es que en una provincia como la nuestra, donde hubo y hay tanta vinculación entre el poder político y las instituciones y las empresas y los gremios y los profesionales, era difícil encontrar el juez puro que en ese momento pretendíamos, ¿no? Que la política realmente tenía una influencia muy grande en el funcionamiento de la legislatura en ese momento. En todo. Yo siempre digo que en esta provincia la política tiene influencia en todo, porque el único poder económico fuerte, grande en Corrientes es el poder del gobierno. No hay empresarios fuertes, no hay instituciones fuertes, no hay gremios fuertes. Además, sucedió algo con la Plaza del Aguante. En una provincia con tan poca institucionalidad, la Plaza del Aguante no dejó nada. Desapareció la Plaza del Aguante y desapareció todo. No quedaron instituciones fuertes diciendo, bueno, acá nos marcaron un camino, el movimiento social, el movimiento correntino marcó un camino que tenemos. No, se diluyó todo enseguida, y bueno, no quiero ser tan pesimista, pero al tiempo muchos de los vicios que nosotros vinimos a combatir de alguna manera volvieron y todavía están en la política, ¿no? Después tenemos muchas anécdotas, peleas muy fuertes en el Senado, todo un sistema de... Yo no asumía el poder ejecutivo cuando Colombi viajaba a Buenos Aires, porque si yo asumía el poder ejecutivo, el que me reemplazaba era Susini. El único, digamos, como la oposición tenía mayoría en el Senado, la única herramienta de poder, de alguna manera, que el vicegobernador tenía al estar al frente de la Cámara de Senadores era la introducción del orden del día, la confección del orden del día, que solo se puede modificar con los 2/3. Ellos tenían mayoría, pero no tenían los 2/3. Entonces los temas que eran álgidos políticamente yo no los ponía, porque si no ellos nos ganaban en la votación.
Ahora, si yo asumía el Ejecutivo y Susini asumía como vicepresidente primero la presidencia del Senado, obviamente el orden del día lo armaba él y al otro día teníamos... Y bueno, y después también hubo mucho boicot, hubo muchos intentos de desestabilización. Yo tuve un ofrecimiento que se hizo público en aquella oportunidad de un conspicuo dirigente político correntino para suspenderlo a Colombia. Digamos, era todo un esquema en el que la oposición tenía los 2/3 de la Cámara de Diputados, pero no tenía los 2/3 del Senado. Entonces, con los 2/3 de la Cámara de Diputados lo suspendía el gobernador, con la vieja Constitución, ¿no? Lo suspendía por 40 días, asumía yo como gobernador, yo enviaba al Senado los pliegos de los jueces que este grupo quería, el Senado con mayoría aprobaba los pliegos de esos jueces, y a los 40 días, como el Senado no tenía los 2/3 para destituir definitivamente al gobernador, el gobernador volvía, pero volvía con las manos atadas, con una justicia armada por la oposición, ¿no? Bueno, obviamente yo me opuse a eso, qué sé yo, y se frustró esa intentona. El problema de la credibilidad del político es que cuando la gente está muy desanimada, tiene una luz de esperanza, pero se desanima de nuevo, no vuelve al lugar donde empezó, vuelve más atrás todavía, porque la gente dice: ¿viste que yo te dije que no había que confiar en los políticos? ¿Para qué confiamos en estos dos que decían que eran buenos, que eran jóvenes, que no eran no sé qué? Ahora volvimos otra vez a las mismas mañas. Entonces la gente vuelve más atrás. Ese es el problema de la no continuidad de los procesos políticos, que hace que sea tan difícil en pueblos como el nuestro, con tanta historia de conservadorismo, bueno, yo siempre digo que los malos índices que tenemos explican esto, porque los malos índices no son solo índices, no son solo una cifra. Bueno, mirá, tenemos el 30% de padres con primario incompleto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Padres con primario incompleto nada más? No, quiere decir que estos padres, cuando integren una sociedad, la cooperadora de la escuela, el club del barrio, van a tener esa institución va a tener una baja calidad. Y esto es lo que explica, digamos, por eso uno lucha tanto con tratar de mejorar los niveles educativos de la provincia, porque si no, vamos a seguir por muchos años teniendo un problema grave. Y en la salud lo mismo, porque la salud parece no estar tan vinculada con esto, pero bueno, todos sabemos, yo soy médico, pero cualquiera que no sea médico también sabe que digamos que la mala alimentación, los malos índices de salud, los bajos niveles de vacunación en la primera infancia del chico, produce un chico con baja capacidad de atención, problemas que después se transmiten a esa supuesta desescolaridad, de que el chico no tiene ganas de atender, a los 30 minutos se va, se quiere ir, es un haragán. No es un haragán, es un chico que no tiene un sostén alimentario, no tuvo un sostén nutricional que le permita hacer eso. De todas maneras, bueno, yo soy pesimista soy optimista con mi provincia, digo, hay que seguir luchando y sí, lo que sí creo es que vamos más lento que otros, ¿no? Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien.
invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Escenarios TV, nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook. Y también hacemos el estreno los jueves a las 13 horas a través de nuestro canal y de Facebook. Y te esperamos el próximo jueves a las 13 aquí en Sintonía 7 de Cablevisión.